te bendiga en esta mañana de domingo. Damos gracias a Dios una vez más por el precioso día que nos regala y porque nos permite disfrutar de la maravilla de su creación. Reciba la bendición de parte de la Iglesia del Cristo vivo y un saludo poderoso en el nombre del Señor. Bien, hermanos amados, vamos a continuar hoy con nuestra serie sobre las cualidades que aparecen allí en la segunda carta del apóstol Pedro. Por lo tanto, le estoy invitando a ir conmigo allí al capítulo 1 de esa segunda carta y vamos a leer el versículo 7. Y solamente vamos a leer una pequeña porción. Y dice la palabra de Dios: a la piedad, afecto fraternal. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. A mí me ayudes a exponerla, a mis hermanos a recibirla, Padre, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Te agradecemos, Dios, y te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy voy a hablarle bajo el título Todo en afecto fraternal. Como usted sabe, la ciudad más importante del estado de Pensilvania, en Estados Unidos, es la ciudad de Filadelfia. Este nombre de Filadelfia fue elegido por un cuáquero inglés. Los cuáqueros son una denominación cristiana, llamado William Penn, porque él quería que esta ciudad fuera un lugar y un refugio de tolerancia religiosa. El nombre de la ciudad, entiéndase Filadelfia, significa ciudad del amor fraternal, porque es una combinación de dos términos griegos: filos, amor, y adelphos, para hermano. Entonces, el punto es que si los habitantes de Filadelfia en la actualidad hacen honor al nombre que tienen, bueno, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Lo que sí tenemos que saber, hermano, es que el nombre de esta ciudad es el mismo término utilizado por el apóstol Pedro para referirse al amor fraternal. El amor fraternal, o Filadelfia en griego, es aquella inclinación afectiva que debe caracterizar a todos los creyentes con sus hermanos de la fe. Y este afecto fraternal se expresa a través de acciones prácticas como la bondad, el servicio y la ayuda mutua. En otras palabras, hermanos, el afecto fraternal no es una simple y mera simpatía personal por otra persona o dirigirles palabras bonitas de cariño superficial. Implica una serie de acciones prácticas para que este afecto fraternal sea una realidad en la vida de las personas. Entonces, lo que Pedro está diciéndonos aquí es que a esa piedad, entiéndase, esa conducta adecuada que rinde reverencia y devoción a Dios, hay que añadirle con diligencia afecto fraternal, o Filadelfia en griego. Y esto debe ser lo normal que caracterice a una persona piadosa. En otras palabras, es imposible ser piadoso si no se tiene afecto fraternal. No vamos a ver en esta mañana todo lo referente al afecto fraternal que aparece en la Biblia, porque son muchas cosas, pero sí voy a recordarte dos elementos que son sumamente importantes si es que queremos que el afecto fraternal sea algo genuino y no un conjunto de muletillas de lenguaje cristiano aprendidas de memoria. Vivimos, según lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, en tiempos peligrosos. Y una de las cosas que él mencionó allí es que la vida de mucha gente, de los hombres, en estos tiempos peligrosos sería una vida sin afecto natural, entiéndase, sin afecto por los demás, incluyendo incluso el término por su propia familia. Entonces, el pueblo de Dios tiene que marcar la diferencia con algo genuino en esta área, porque nosotros somos la familia de Dios y tenemos un estándar de vida muy diferente. Así que veamos en esta mañana esos dos elementos que quiero compartir con ustedes. Primero, el afecto fraternal genuino implica trabajo. Y voy a leerte dos pasajes de las Escrituras. Dice Romanos 12, 9, 10: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal,
en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. El afecto fraternal genuino implica, requiere trabajo. La mayoría de nosotros creemos que el afecto fraternal es una nube o un sentimiento que nos caracteriza en todo momento y que las otras personas nos van a retribuir ese afecto apenas lleguemos a la iglesia o seamos cristianos. Con solo congregarnos y estar aquí, piensa mucha gente cuando viene a las iglesias, ya va a botar el afecto por todo. Pero la realidad es que hay que trabajar y bien duro para que el afecto fraternal sea una realidad entre todos nosotros. Fíjense que en estos versículos el apóstol Pedro y Pablo resaltan que el asunto del afecto fraternal sea algo genuino. Por eso es que aparece una y otra vez allí: el amor sea sin fingimiento, para el amor fraternal no fingido, como acabamos de leer ahí. La iglesia de Roma y las iglesias que tenían, a las que le escribió Pedro, que eran creyentes de origen judío, por primera vez en toda la historia habían juntado, a partir del momento en que Pedro comenzó a predicarle allí a los gentiles, por primera vez habían juntado en el nombre de Jesús personas de origen gentil y judías bajo una misma causa, bajo un mismo Señor, bajo un mismo propósito. Y ambos apóstoles sabían que llegar a apreciarse como hermanos llevaría su cuota de trabajo, porque tenías un mundo gentil que venía del paganismo más puro y tenías a los judíos que se creían que eran lo más especial sobre la faz de la tierra. El llamado de ambos apóstoles es a pasar a la acción para que vivan como lo que son, hermanos en la fe. Y este asunto del trabajo implica dos cosas. En primer lugar, usted tiene que ser realista con relación al asunto de las relaciones humanas. Mire, cuando usted va a emprender cualquier tipo de trabajo, usted analiza a lo que se enfrenta. Y usted tiene que ser realista en cuanto a la situación para poder ser eficaz en la manera en la que va a realizar ese trabajo. Con relación a las relaciones humanas, no podemos seguir creyéndonos el mito de que el afecto fraternal es una cosa que va a suceder de la nada y que va a haber cero conflictos relacionales dentro del seno de la iglesia. Mucha gente llega a la iglesia idealizando eso, pero la realidad es que el pecado afecta todas las áreas de nuestra vida, incluyendo las relaciones. Y la realidad es, nos guste admitirlo o no, a pesar de ser cristiano, no es fácil mostrar afecto fraternal siempre. Nosotros asumimos que todos amamos a nuestros hermanos cristianos, pero la verdad es que no siempre es así. Una de las pruebas más severas, escúcheme bien lo que le voy a decir, en tu andar cristiano es la forma en que algunos hermanos cristianos te van a tratar. ¿Crees? Porque idealizas que todos te van a amar, que todos siempre te van a tratar con amabilidad y que toda la justeza del mundo la van a derramar tus hermanos cristianos siempre sobre ti. Desafortunadamente, simplemente no es así. Y puede ser muchas veces muy diferente a lo que usted está esperando. Pero lo interesante de todo esto, antes de que digamos que sí y que es verdad que usted tiene razón, hay gente que son tremendas, lo interesante de todo esto es que nosotros mismos también caemos en esos errores que vemos en otros y que no queremos que esos otros cometan con nosotros. Hay muchas razones, hermanos, por las que puede ser difícil mostrar amor verdadero por la familia cristiana. Pero aprender a hacerlo es una parte vital del crecimiento cristiano. Y el primer paso para que eso sea una realidad es ser realista y reconocer que todos nosotros somos complicados para mostrar afecto. Lo que implica un segundo elemento. Tenemos que obedecer a pesar de nuestros sentimientos.
Si usted ve en estos dos pasajes, usted va a notar una y otra vez los imperativos que hay. El amor sea, aborrecer, seguir, amaos, habiendo, son palabras de acción. Y ya Pedro nos ha dicho que nosotros tenemos que ser diligentes en cultivar el afecto fraternal. Si usted está esperando sentimientos de paz y de cariño para amar a la gente de su iglesia, hermano, tengo que revelarle que se va a quedar esperando. Usted tiene que comenzar a actuar. Y eso implica 3 elementos. Mire, en primer lugar, usted tiene que actuar con relación a su propio corazón y reconocer que usted necesita ser purificado de justicia propia y del orgullo que todos tenemos en nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice más adelante, ámense entrañablemente de corazón puro. Mire, hermano, nosotros tenemos que comenzar a creer la verdad de la palabra de Dios sobre nosotros, sobre usted y de su corazón. La gente de la iglesia necesita un cambio, pero yo también necesito un cambio. Es importante que comencemos por nosotros y no por la gente. A veces decimos, la gente no ama como te tiene que amar, pero bueno, entonces comencemos nosotros a hacerlo correctamente y comencemos a mostrar el afecto por esa gente. Recuerde que lo que usted hace, hermano, se lo hace a uno de sus hermanos. Recuerde que lo que usted hace a alguno de sus hermanos, se lo está haciendo a Jesús. Jesús dijo en Mateo 10:42 que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tenemos que comenzar a trabajar en nosotros. En segundo lugar, no finja o no sea hipócrita, que es lo que la palabra que usa en el idioma original, la Biblia. Dios siempre va a evaluar los motivos, y les recuerdo que usted está tratando de hacer lo que Jesús haría mostrando afecto fraternal. Por lo tanto, haga lo que tenga que hacer por su hermano, porque esta es la voluntad de Dios, y Dios es el encargado de hacerle ver a esa persona desde su punto de vista. Mire, no sea pasivo, no se justifique con la frasecita. Si lo hago sin sentirlo, entonces soy un hipócrita. Mire, si usted está pensando de esa manera, ore y vaya delante de Dios y dígale: Dios, me resulta difícil mostrar afecto, pero quiero hacerlo porque esa es tu voluntad y es la evidencia de que soy cristiano y que estoy creciendo. Ayúdame a vencer el temor, a vencer el espíritu de juicio, las actitudes de amargura. Haga las cosas con seriedad. Ese es el llamado cuando Pedro dice: amaos unos a otros entrañablemente. Y en tercer lugar, escuche del Espíritu, esa vocecita interior que le dice que haga algo conforme a los principios bíblicos, aunque usted quiera ignorarla, es la voz del Espíritu. Los sentimientos, hermanos, nunca van a cambiar sin acciones y sin el conocimiento adecuado. Usted tiene que dejarse guiar por Dios. Fíjese que Pedro dice mediante el Espíritu. El Espíritu siempre le va a conducir a la verdad, y esa verdad nos va a revelar nos ha sido revelada para cambiar nuestras acciones, nuestros motivos y nuestros sentimientos. El Espíritu siempre le va a impulsar a ser afectuosos con aquellos que son sus hermanos, que también, da la casualidad, que también son portadores de ese Espíritu al que usted dice sí. Entonces, para terminar este asunto de lo genuino en cuanto a afecto fraternal requiere trabajo. Es difícil reconocer que nosotros no somos tan afectuosos a la primera, pero si una iglesia va a funcionar, sus miembros tienen que ubicarse en la realidad de que todos tenemos que trabajar en ser transformados. Mire, hermano, no hay nada genuino que no requiera trabajo e intencionalidad de nuestra parte. Hay un versículo que yo siempre le comento a la gente que llega a la iglesia y después de cierto tiempo ellos comienzan a percibir de que no son tan amados como ellos creen que deberían ser.
Este versículo habla de cómo funciona en la práctica el afecto fraternal. Te lo voy a dar en dos versiones para que te resulte más claro. Primera versión, Proverbio 27:17 dice: hierro con hierro se abusa, y así el hombre abusa el rostro de su amigo. En la Nueva Versión Internacional está un poco más claro: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Toda esa gente que está en nuestras congregaciones, todos nosotros que formamos parte de ellas, vamos a tener nuestros contactos, nuestros roces, pero esos roces se van a convertir en elementos que van a transformar nuestra vida y a través de los cuales nosotros vamos a cultivar un afecto fraternal verdadero y sin fingimiento. Lo cual nos lleva al segundo elemento. El afecto fraternal genuino es una decisión de todos los días. Te leo dos pasajes. Primero Hebreos capítulo 13, versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Y primera de Tesalonicenses 4, 9, 10 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Estos pasajes que yo acabo de leerles, hermanos, fueron escritos a congregaciones que tenían sus propias situaciones y complicaciones y momentos de dificultad inimaginable. De hecho, la iglesia de Tesalónica estaba recién fundada y el fuego de la prueba ya estaba sobre ella. Los hebreos, receptores, creyentes hebreos de origen hebreo, muchos de ellos estaban pensando darle la espalda a Jesús, porque cuando las cosas se ponen difíciles hay dos relaciones que sufren: la relación con Dios y la relación con los demás. Ya nosotros hemos comentado en otras ocasiones que no importa la situación que estemos viviendo, Dios nunca va a rebajar su estándar por X determinada situación que nosotros estemos viendo. Usted, hermano, y yo no sabemos lo que nos depara el futuro y lo que tendremos que enfrentar. El afecto fraternal es una decisión que vamos a tener que tomar todos los días, porque todos los días las personas y la vida traen sus propios retos en esta área. Hay dos elementos que quiero comentarte con relación a este asunto de que es una decisión diaria. En primer lugar, no dejes que las circunstancias le insensibilicen. Los creyentes de origen hebreo recibieron una exhortación: permanezca el amor fraternal. El escritor sabía que cuando las circunstancias se ponen difíciles y ellos estaban en situaciones bien complicadas, donde estaban siendo perseguidos y perdiendo sus bienes y siendo vituperados de diferentes formas, el instinto de supervivencia puede hacernos olvidar bajo qué principios nosotros vivimos. Elementos como el egoísmo, la deslealtad, la crítica, la ambición, la autocompasión pueden salir a flote, el oportunismo, todas estas cosas pueden convertirse en elementos que salgan a la luz pública cuando las circunstancias de la vida se convierten en circunstancias difíciles y comienzan a escasear determinadas cosas en nuestra vida que ya habíamos dado por sentado. Esas circunstancias te muestran la miseria humana y de lo que somos capaces de hacernos a nosotros mismos. Y eso provoca que mucha gente se insensibilice, incluyendo los mismos hermanos dentro del cuerpo de Cristo ante las situaciones que están enfrentando otros. A razón de lo anterior, por eso es que no podemos dejarnos llevar por los sentimientos, porque los sentimientos son también cambiantes como las circunstancias. Y implica que tenemos que guiarnos por los principios que enseñan las Escrituras. Entonces, que nos vaya o que creamos en el orden personal que la vida es gris, no nos justifica para ignorar el afecto fraternal. De hecho, se supone que en las circunstancias difíciles es donde debe salir a colación y con mayor intensidad un genuino afecto fraternal entre los creyentes. Y voy a hacer una pequeña aclaración aquí.
El afecto fraternal en medio de las circunstancias complicadas no quiere decir que debemos encargarnos de vivir la vida de otros y de dejarnos manipular por la autocompasión y pasividad de aquellos que no asumen sus responsabilidades en la vida. No, implica que tenemos que ser sensibles al dolor ajeno, implica que tenemos que ser sensibles a la necesidad, implica que tenemos que mostrarnos unos a otros una empatía genuina. Déjame darte un versículo que nos mantiene ubicados en el amor fraternal, cualesquiera que sean las circunstancias. Romanos capítulo 12, versículo 15, dice una gran verdad, hermano, sencilla pero poderosa. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso es empatía en todas las circunstancias. Eso es mostrar sensibilidad, tanto por el gozo, aún por la tristeza que están experimentando nuestros hermanos. Eso se llama en la práctica afecto fraternal. Pero también hay otro elemento, no piense que ya llegó. Mire, Pablo felicitó a los tesalonicenses por el afecto fraternal que se tenían. De hecho, ellos dijo, ustedes han sido enseñados por Dios en este asunto. Y no solamente eso, le dijo, el impacto del afecto fraternal de ustedes, de esa sensibilidad que tienen para con toda la gente, no solamente en su iglesia, sino en toda la región. Pero su exhortación no fue darle un aplauso y decirle que bueno, ya llegaron. No, le dijo que abundéis en ellos más y más. El afecto fraternal no es una cualidad que usted puede decir, ya llegué y no hay nada más que tenga que hacer. Si usted se lee el contexto de lo que Pablo escribió, aunque tenían evidencia de un genuino afecto fraternal, todavía existían una serie de tensiones dentro de la comunidad eclesial relacionadas con el comportamiento de algunos hermanos de la fe. Los desafíos, hermanos, en nuestras relaciones como hermanos siempre van a estar. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo vamos a responder a esos desafíos con relación a nuestros hermanos? Déjame darte dos respuestas. Primero, nunca responda con la famosa expresión, mira todo lo que yo ya he hecho. Esta no es una competencia para ver si soy más bueno que otros en relación con mis hermanos. Lo que usted ha hecho, lo que yo he hecho, lo hemos hecho por la gracia de Dios. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y mientras estemos aquí, Dios espera que sigamos haciendo por otros. Y Él, en algún momento determinado, sea aquí o en la eternidad, nos dará la recompensa por eso que hemos hecho. Pero no es un elemento que podamos usar para justificar que no estemos brindando el afecto fraternal necesario a nuestros hermanos. Y en segundo lugar, tiene que trabajar en su corazón todos los días. No se confíe, hermano, que es lo que está diciendo Pablo. Guarde su corazón de la ira, de la desconfianza. No deje de compartir, de alentar. Y sobre todas las cosas tenga cuidado con la amargura, porque la falta de perdón puede anidar en su corazón. Y créame que cuando esto llega a nuestro corazón, nos resulta bien complicado el afecto fraternal. Recuerde la advertencia que nos dio el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 9. Él dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, en otras palabras, no muestra afecto fraternal, está todavía en tinieblas, está gobernado por la oscuridad, está en ceguera espiritual. Entonces, hermano, el afecto fraternal es una decisión del diario vivir. En una época de alienación, de desamor, de soledad, esta puede ser una de las virtudes más atractivas de la comunidad cristiana. Pero todo eso comienza con nosotros como individuos que tomamos cada día la decisión de expresar amor, afecto fraternal por nuestros hermanos. Y quiero terminar en esta mañana. Si hay algo que este mundo necesita, es amor fraternal, afecto fraternal en acción. Usted lo sabe, las personas se sienten profundamente atraídas
por una comunidad en la cual ven que estas personas se preocupan y se aman los unos a los otros. Juan, el apóstol del amor, pero que en algún momento fue bautizado como uno de los hijos del trueno, cuando todavía no entendía bien qué cosa era el evangelio y el llamado de Jesús, escribió lo siguiente en el ocaso de su vida. En 1 de Juan 3:18 él dijo: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese hecho y en verdad es afecto fraternal entre nosotros. Entonces, hermanos, que la Filadelfia no sea para nosotros el nombre de una ciudad, sino una realidad por la cual vivimos y buscamos a Dios. Amén. Dios te bendiga. Quisiera orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano que me ve, que me escucha o que lee. Padre amado, quizás la situación donde algunos de ellos se encuentran está muy alejada del afecto fraternal. Padre, te pido que ellos vean tu mano poderosa, porque tú sí le has amado con amor eterno. Padre, que ellos puedan ver tu mano obrando sobre sus vidas y sobre sus corazones. Dios, tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que brote este amor y este afecto por sus hermanos, y que todos a una seamos bendecidos y permanezcamos en unidad en medio de tiempos tan difíciles. Ayúdanos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Amén y amén.